Digamos, la inflación te impide ver, porque ganás, porque entregás mucho más dinero, pero te Sí. impide ver que en realidad el costo de vida y en general todos los gastos se han incrementado por encima de la inflación. De hecho, este trabajo del Consejo Empresario de Entre Ríos hablaba de entre un 5 y un 10% de caída real de Ujú, los números. ujú, ¿Mm? claro. Si no hubiera inflación, lo que se vería es una provincia que está recaudando menos y gastando menos, Ujú, pero sigue gastando un poco más. Por lo claro. tanto, hay un déficit real. ¿Mm? Ujú, Dentro de lo que hay, digamos, es la situación equilibrada. ¿Mm? Dentro de lo que hay, Bordet no va a entregar, como él la recibió de Urribarri, una provincia con desmanejo. ujú, Bordet necesitó los 4 primeros años, sobre todo los 2 primeros, para acomodar los números que le dejó Urribarri. Como eran del palo, y encima estaba el hijo como ministro de gobierno, sí, es decir, había una continuidad con el claro. urribarrismo. No era para hacer No tanta era bulla para hacer tampoco. tanto barullo, ¿viste? Pero Claro, sí, estaba sí, muy sí, sí, claro que sí. Bordet estaba bastante enojado con el tema porque Ujú, las declaraciones de él siempre hablaban de que, bueno, no estaban bien las cuentas. Cuando se fue Urribarri chico, Junior, entonces ya pudo hablar con cierta mayor tranquilidad sobre el tema y cuando se sacó el lastre de Urribarri encima. Pero bueno, esto es lo que va a recibir Frigerio eh, y ya empieza a armar el gabinete. La única persona que está confirmada, incluso desde antes de las elecciones, fue Darío Schneider, sí. que va a ir al Ministerio de Obras Públicas y Planeamiento. Que yo Ujú, decía, bueno, este es no es un buen regalo, digamos, porque se supone sí, que en los sí, tiempos sí, que sí, vienen sí, no va a sí. haber para hacer Va a mucha haber obra que pública. afinar la punta del lápiz ahí, ¿eh? Exactamente, y no va a haber mucho Ujú, para inaugurar de paso. ujú, En economía se está hablando de Julio Panzeri, más los equipos de economía que traía Macri, que estaban con Frigerio en el Ministerio del Interior en la era Macri. ujú, Ahí ya hay un desembarco desde Buenos Aires, porque claro, en todo este tiempo, incluso en la interna, cuando peleó con Galimberti, desde el sector galimbertista decían siempre, este va a desembarcar con su propia gente, va a copar la provincia, toda la historia que después retomó Val con el tema, nosotros somos los enterrianos, este es un porteño que viene a copar la provincia. sí, Bueno, sí, 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 sí. algo de eso va a haber, no todo, pero algo de Ujú, eso va a haber. Frigerio se trae, obviamente, no conoce bien el paño de acá y se trae gente de Buenos Aires. ujú, Desde una perspectiva técnica, obviamente en Buenos Aires debe haber tipos más capacitados que en la provincia de Entre Ríos, aunque sea por masa crítica. claro. Hay 12 millones de personas entre capital y provincia, y bueno, la cantidad de gente que sabe se supone que es mucho más allá que la cantidad de gente que sabe acá, que somos 1.500.000. Ujú, Por ujú. decir un numerito, Está bien. simplemente por ese lado. De todos modos, está claro que Frigerio se trae gente que viene de la época de su Ministerio del Interior en Buenos Aires, que puede ser de cualquier Ujú, lado del país también, claro. porque él formaba gente no Ujú, solo porteños, sino que venían gentes de otros rincones de la Argentina. ujú. Cuando Eh, tuviste la oportunidad, perdón, de sí, hablar con él, eh, te enumeró así cuáles serían las primeras decisiones que tomaría, o no no lo aclaró a específicamente, no las eso. aclaró. A Ajá. ver, lo que él ha venido diciendo últimamente es, vamos a ver lo que hay y a partir de ahí, él está Ujú, confiado de alguna manera en que va a recibir una provincia ordenada. ujú, Seguramente está negociando con Bordet, por ejemplo, el pago de salarios o que deje plata para pasar diciembre. ujú, Recordemos que hay una cierta anomalía. El presupuesto tiene 20 días más de vigencia del presupuesto actual, cuando ya asume el nuevo gobernador. Y cuando hay cambio de signo político, obviamente esos 20 días está condicionado el gobernador que asume por lo que se hizo hasta ese momento. Y justamente los últimos 20 días del año donde ya casi no te queda plata. Y no estás recaudando mucho tampoco. Empezás ujú, ya, la etapa del verano va a ser de poca recaudación. Así que claro. seguramente, pero eso lo definirán los equipos técnicos. Panzeri con Vallay se tienen que juntar y de alguna manera decir, bueno, a ver, déjame plata para esto, ir pasando el verano, en Sí, fin, una serie de cuestiones. Recordemos que hay medio aguinaldo a fin de año, todo ese también. tipo de cuestiones. Sí. Por lo menos los sueldos, tenerlos resueltos. Ujú, ¿Mm? Después, ujú. obviamente, a partir del 1 de enero, el nuevo equipo tiene que empezar a juntar y a gastar su propio dinero. ¿Mm? Se está hablando de salud con un médico de Paraná, Guillermo Grive. Acá hay muchas de las posiciones que está obteniendo, no muchas, pero varias, como por ejemplo Panzeri en economía, gente que le está acercando Mario Moine.
el ex gobernador, ajá. más un sector del peronismo muy cercano a Frigerio, en la provincia, que hace años ya que vienen trabajando junto a él y que le están acercando equipos técnicos a Frigerio. En salud, Guillermo Gribe, un médico de Paraná. En gobierno se está hablando del abogado radical Manuel Troncoso, que es abogado laboralista, y que básicamente el Ministerio de Gobierno se quedaría con el tema de los municipios y las relaciones institucionales. Ajá. Hay 3 áreas que hoy están en gobierno y que quedarían supeditadas como secretarías aparte y probablemente en dependencia directa del gobernador. Justicia, ahí se habla de Esteban Vitor. Si se resuelve el tema de cómo, no tengo los últimos datos, pero si se resuelve si Vitor gana o no Departamento Paraná como senador, porque ahí había una diferencia de votos importante que estaban recurridos, y la diferencia de votos era no era importante, quiero decir, era mínima, y una importante cantidad de votos recurridos que podían cambiar la historia en beneficio de Vitor. Si no gana, que es lo más probable porque venía por detrás en la suma de votos como senador, podría ir al Ministerio, a la Secretaría de Justicia, que es básicamente la Secretaría encargada de las relaciones institucionales con el Poder Judicial, ni más ni menos, el área política, las relaciones políticas con el Poder y sobre todo con el Superior Tribunal. O podría volver un radical de la época de Montiel, Sergio Avero. Ajá. En seguridad, el comisario retirado Néstor Roncaglia, que hace años que viene trabajando con Frigerio. Tiempo, sí. Y queda otra tercera secretaría que quieren elevar en rango, crearla y elevarla en rango y ponerla directamente a disposición del secretario general de la Gobernación, que básicamente sería el propio gobernador, que sería la de asuntos penitenciarios. Medio que el tema seguridad con la policía y el tema asuntos penitenciarios, la penitenciaría, las cárceles, medio que irían por separado y en un mismo nivel de análisis y de gestión. Bien. En información pública se está hablando del periodista de Gualeguaychú, Luciano Garro. Lo más probable. Más equipos que vendrían de Buenos Aires. Sí. Porque Garro estuvo toda la campaña. Exactamente. Hombre cercano a el nuevo intendente de Gualeguaychú, Davico, así que por ahí también estaba trabajando en estas cuestiones. Bueno, Schneider confirmado en Obras Públicas y Planeamiento. La profesora Alicia Fregonese iría al Consejo General de Educación, fue exdiputada nacional y ahora volvería. También es integrante de la Sociedad Rural Argentina, es profesora de inglés y propietaria de productora agropecuaria. Un radical conocido de los ámbitos políticos, Sergio Knetemann, iría al IAPB. Otro tema importante, el tema viviendas en la provincia. El tema viviendas, sí. Un área en el que hay que seguir de cerca cómo va a ser la política de viviendas del gobierno provincial. Recordemos que se habla de no menos de 30.000 déficit de viviendas, lo más candente, lo más grave, y no menos de 100.000 en total, con todas las demás situaciones de viviendas que deben ser remodeladas, en fin, toda una serie de situaciones. El déficit crítico y el no tan crítico ronda los 100.000 viviendas. Jorge Sato, de Concepción del Uruguay, iría al área de turismo. Ahí se va a crear un órgano mixto, público-privado, donde ya también tienen un nombre puesto, Sebastián Bell de Gualeguaychú. Son gente que está en el área de turismo y allegados obviamente a Juntos por Entre Ríos. Tribunal de Cuentas, Fiscal de Estado, estas son áreas que tienen aprobación del Senado. Los que están siguen, porque son en algunos casos cargos mientras dure su buena conducta. O sea, Julio Rodríguez Signes seguiría, por ejemplo, como Fiscal de Estado. Rodríguez Signes viene del cuño radical. Sí. Después recordemos que fue fiscal de Estado de Busti, de Urribarri. Supo acomodarse. Pero además lo tienen muy bien considerado como un buen defensor de los intereses del Estado provincial. Claro. Suele tomarse muy en serio muchas defensas de los intereses del Estado, entonces es un área donde tampoco habría mucho conflicto, digamos, un tipo que está muy avesado en estas cuestiones, conoce los manejos tanto en la justicia federal como en la provincial, cuando se trata de juicios sobre el Estado provincial o donde interviene el Estado provincial atacado o demandante o demandado. Entonces dicen, bueno, es una preocupación menos. Y un tipo que políticamente
se mantiene prescindente, por lo menos en lo público. No están por definirse, y también aquí se habla de perfiles técnicos de funcionarios que traería desde Buenos Aires, áreas como el Instituto del Seguro, el Ente Provincial de Regulador de Energía, ENERSA, o el área Salto Grande, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, y la Comisión Administradora del Río Uruguay, ese ente binacional, ambos entes binacionales, Argentina, Uruguay, que tienen todo el corredor del Uruguay como un tema importante. Y ahí, os recordemos, Frigerio ganó básicamente en la costa del Uruguay, entonces son áreas que tienen mucha influencia e importancia, las mira la dirigencia política y también la gente, porque de ahí surgen muchas veces fondos y actividades que llevan adelante. Esto es, en términos generales, lo que ha surgido de nombres. Reitero, el único confirmado es hasta aquí Darío Schneider. Hay gente, obviamente, frigeristas, hay porteños, hay entrerrianos, hay gente que aporta el radicalismo, hay gente que aporta Mario Moine, o por el peronismo que está dentro de Juntos por Entre Ríos. Tengo una versión, pero extraoficial, no sé si has tenido la oportunidad de confirmarla, que podría incorporarlo a Galimberti. No, desconozco la... Pero es una versión que... digamos, es un rumor que se está escuchando en ENERSA. Bueno, que podría estar en ese sector. En ese sector. Bueno, hay que ver qué es lo que va a pasar con esto. No sería de extrañar, digamos, la interna quedó saldada. No sé. Aparte me parece una visión muy inteligente de poder sumar y que no cometa el mismo error de Macri, ¿no? Mirá, que Frigerio no replique el error de Macri, ¿no? Frigerio va a tener en la provincia... Frigerio desembarca en la provincia con el 41% de los votos que obtuvo en las elecciones. Yo le sumaría los votos de Echeverre, 19%, con lo cual llega al 60% y un poquito más. Es decir, 3 de cada 5 entrerrianos están de acuerdo con políticas de derecha y de centro derecha que representan Frigerio y Echeverre, es decir, Juntos por Entre Ríos y La Libertad Avanza. Está por verse lo que es Milei, no solo por lo que va a ocurrir en noviembre, sino de aquí en adelante. Uno tiene en claro que estructuras como las de Juntos por Entre Ríos son más sólidas que las de La Libertad Avanza. Por lo tanto, es de suponer que con alguna política razonablemente de acercamiento, Frigerio puede controlar ese sector. ¿Por qué digo esto? Porque de aquí a 4 años él puede volver a tiene mucho caudal electoral. Él va a perder parte de ese caudal inevitablemente con los recortes que se hacen. De hecho, los está iniciando Bordet este año. Eso va a significar recortar obra pública, por eso decía el presente griego que le hacen a Darío Schneider, recortar sueldos y jubilaciones, que ya se están perdiendo, y recortar en personal, que ya lo empezó a hacer tibiamente Bordet y acá lo van a tener que seguir haciendo. ¿Cuán conflictivo va a ser esto? Y bueno, ahí el principal punto de conflicto va a ser con los gremios estatales. En estos recortes, ya solo el tema de sentarse en la mesa paritaria a negociar con los 4 gremios docentes, con los 2 gremios del Estado provincial, más otros gremios que se suman, el gremio de los viales, el gremio legislativo, el gremio de los judiciales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí ya vamos a tener una situación de desgaste y de crisis. Pero partiendo de un capital que, reitero, si lo sabe manejar es el 60%. Son los suyos más los mileístas. Y bien podría iniciar una dinastía de Juntos por Entre Ríos. Porque, digamos, hasta aquí quien contuvo los votos antiperonistas, sobre todo de la gringada del interior gringo de Entre Ríos, que se rebeló desde la resolución 125 contra el peronismo en general y contra el kirchnerismo en particular, los votos esos del interior los mantuvo Bordet. Bueno, desaparece Bordet. Si Bordet tuviera reelección por segunda vez, reelección, no dudaría que hoy sería el gobernador. No pudo hacerlo,
le dejó servido lo más que pudo a Val no le alcanzó, No. analizábamos el otro día algunas cuestiones que salieron mal. Sí. Le están cobrando a Bordet sobre todo la interna en Juntos de Concordia. De Concordia. Se la están cobrando a él, dice que él no resolvió ese problema. Me parece que, resolvió mejor lo de Paraná, que históricamente ha sido la ciudad más crítica, tanto para el peronismo como para el radicalismo. Paraná siempre ha sido un reñidero. ¿Será que se confiaron con Concordia? No estaban confiados. Lo que pasa es que era difícil resolverlo. Ahí hay un liderazgo que es el de la familia Cresto, que es muy difícil de digerir para el resto. Claro. Ahí son los Cresto los que mandan, sobre todo, Juan Carlos, el padre, y Enrique, el hijo. Se suma la hermana de Enrique. ¿Cuántas son? 3 generaciones ya, ¿no? Ya, el abuelo. El abuelo, que había sido gobernador de la provincia en los años 70. Sí. Son 3 generaciones. Ya son 3 generaciones que han pasado por la intendencia y tienen un control político en ese lugar. El candidato de Bordet y ordenador de todo iba a ser el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano. Era el candidato que ellos tenían. Sí. Perdió por 20 votos frente al candidato que le puso enfrente Juan Carlos Cresto. Y eso no saldó esa interna. Se dijeron de todo, después hicieron la foto de la unidad, pero esa interna no se saldó. Y sobre todo, la gente vio lo que estaba pasando. Porque tampoco es cierto que vos tenés comprado los votos. Y empezaron a votarle en contra. Esto es un poco lo que estamos viendo entonces de gabinete y el futuro que le espera a Frigerio. Yo entiendo que nos metemos en una provincia con más conflictos. En general el país va a tener más conflictos de los que hoy hay. Y ahí podemos saltar entonces al ámbito nacional. En el ámbito nacional, obviamente, hoy todas las miradas están puestas al 19 de noviembre, el balotaje, que es lo que va a pasar. Perdón, sí, el 19. 19, sí. Y el 12 es el debate. El debate. Yo me estaba confundiendo con las dos cuestiones. Claro, las encuestas que están apareciendo, en la primera semana las encuestas que aparecieron decían Massa está en ganador. Encima vino todo el barullo que se produjo en Juntos por el Cambio, porque Bullrich y Macri se cortaron solo en apoyo a Milei. Sí. Barullo que sigue esta semana. Juntos por el Cambio está al borde de la crisis. Ayer, por ejemplo, Gerardo Morales, presidente del Comité Nacional y de la UCR y gobernador de la provincia de Jujuy, tuvo frases muy fuertes, ya me voy a fijar acá, tuvo frases muy fuertes contra Macri. No tenemos nada que ver con Mauricio Macri. O lo está echando a Macri, que fue el fundador de la coalición, o está yéndose con el radicalismo. Los que creen que que son dueños de Juntos por el Cambio o que Juntos por el Cambio es una empresa, les decimos basta, se terminó. Ahora Morales y los radicales se están dando cuenta de a qué juega Macri desde el comienzo de su vida prácticamente, a usar la política como una empresa particular. Bueno, bienvenidos al grupo de los que lo sabemos desde hace rato. Al mundo real. A ver, Alfonsín sabía, cuando hablaba de los capitanes de la industria, voy a recordar a los viejos radicales la frase capitanes de la industria de los años 80, los dos grandes capitanes de la industria que se sentaban delante de él a confrontar como hoy confronta Massa, porque las historias se repiten. Uno era Franco Macri y al lado tenía un pequeño retoño de Franco que se llamaba Mauricio. Claro. Desde esa época viene la historia. Bueno, está bien. Se empiezan a dar cuenta los radicales quién es Macri. Y eso que no hemos contado toda la historia. En ese esquema, la pregunta es, obviamente la dirigencia de Juntos por el Cambio, buena parte del PRO, los radicales, Lilita Carrió y la coalición cívica, han dicho no. No al acuerdo con Milei, pero también dicen no al acuerdo con Massa. Lo que pasa es que de los dos no, el que más fuerte suena es el de Milei. Entonces dicen algunos votos o solapadamente van a ir con Massa. Van a ir con Massa, claro. Por lo menos ellos. Y abajo, los que votaron a Bullrich en octubre, pero también los que votaron a Schiaretti y los que votaron a Bregman, ¿cómo se están repartiendo? Y ahí empieza la segunda ola de encuestas.
Si la primera era post elecciones, a ver cómo se van encaminando, y dicen no, por el efecto triunfo Massa se despegó, más el escándalo de Milei, Macri y Bullrich, lo mantuvo por lo menos en su 30%, no mejoró Milei en la primera semana. Ahora las preguntas a la segunda semana es, bueno, ¿cómo se reparten los votos? Y aquí empiezan a aparecer cosas interesantes. Hay dos consultoras que preguntaron esto, una es Opinaya, otra es CB Consultores, y las dos tienen números parecidos. ¿Cómo se reparten los votos de Bullrich? Casi el 50% va de todos modos a Milei. Cuando Patricia decía los votos los saqué yo, enfrentándose a todos los demás, algo tenía razón. Parte de sus votos van a ir con Milei. Y es una parte importante, casi el 50%. Mira. A Massa llega al 10%. Entonces empecemos a hacer cuentas. ¿Cuántos votos sacó Bullrich en esta elección? El 50%. Estamos hablando de más de 3 millones de votos para este hombre. A ver, el 12% del 24% de votantes, el 12% de Bullrich ya se estarían yendo con Milei. De 6 millones que sacó Bullrich. Pero el 12% de 24% te está diciendo que al 30% de Milei ya tenés un 42% para él. Claro. El 10% que se va con Massa, 36, más 2, se va a 38. O sea, ya con estos votos de Juntos por el Cambio, Milei ya empieza a estar adelante. Lo de Schiaretti está más repartido, porque esos son peronistas críticos, pero por el lado de los que son peronistas votan un 26% a Massa. Claro. Y por el lado de los que son críticos, un 37% a Milei. Pero ya está un poquito más parejo. Y los de la izquierda, obviamente, la inmensa mayoría de la gente de izquierda, ese es un área que está siempre peleado con el peronismo, el 50% se va con Massa. O sea, Massa ahí suma más o menos un 1,5 a 2% de votos. Estábamos en 38 a 42, ponele 40 a 42. Schiaretti se va un poquito más, estamos hablando de 44, 45 para Milei, 41, 42 para Massa, que estaría sumando en este momento. En una elección donde ya no hay, digamos, el que saca la mayoría de los votos es el que gana. Sí. No hay balotaje, no hay mayorías especiales. El que sale primero, aunque sea por un voto, es presidente. Y quedan los puntos claves, son los votos en blanco y los no sabe de Juntos por el Cambio y de Schiaretti. Por ejemplo, hay un blanco de 23% de que votó a Bullrich, que vos lo encontrás en la calle. Es la persona más o menos radical que dice, bueno, yo no sé qué hacer, no le gusta Milei, jamás votaría al peronismo, aunque muchos dicen, por lo que Massa dice, yo lo pondría al voto. Pero hay una barrera psicológica. Hay una barrera psicológica del radical con el radicalismo, con el peronismo. Bueno, ahí hay un 23% de votos. Ese es el núcleo clave, el 23% de votos de Juntos por el Cambio que votaría en blanco. Y un 9% que no sabe qué va a votar. Estamos hablando de un 30% de votos que están entre el blanco y el no sabe, que pueden definir esta elección en Juntos por el Cambio. Y hay un 20% de votos de Schiaretti, que son mucho menos, porque es el voto de Schiaretti, que en realidad era una quinta parte del voto de Bullrich. Hay un 20% del voto de Schiaretti, que podrían sumar aproximadamente el 1 a 2% del voto total, que también están entre el banco y él no sabe. Más atrás quedan los votos de Bregman y la izquierda, que bueno, son un poquito más. Pero bueno, en líneas generales me parece que va a haber un crecimiento del voto en blanco. Hay que ver. Yo me parece. No sé. Habría que ver qué es lo que va a pasar con esto. Ayer apareció una encuesta que vi en, no sé si en Infobae o dónde, que ya habían medido estos números que vos decís, un 40 de Massa, un 35, 38 de Milei. No, al revés, un 40 y tantos, estoy sumando yo. Solamente con los votos positivos, o a uno o a otro, de Juntos por el Cambio de Schiaretti,
estarían ubicando hoy a Milei alrededor del 44 contra el 42, 41. Bueno, y se hablaba de ahí marcaban un 10%, un poco más de voto en blanco. Que estaba creciendo el voto en blanco, bueno, ¿no? Ahí, fíjate vos, yo estoy hablando de dos encuestas, Opinaya y CB, que están haciendo estas cuentas donde Milei saldría beneficiado con los votos de los que quedaron afuera. Hay otra encuestadora, Analogía, que cambia un poco los números y dice que se favorece a Massa. Uh-huh. ¿Qué estamos viendo en este momento? Dos elementos negativos, uno de cada lado. Milei se está mostrando, lo vimos el otro día en la entrevista que le hizo Trebuch en América 24. No podía concentrarse por un rumor que había detrás de la gente. A ver. Y los retó. Siempre los reta, sí. Y el rumor tenía que ver con que en América 24, en la Corporación América, como en otras tantas, hay problemas de gente despedida y de salarios en baja. Claro. Hay problemas gremiales. Sí. Lo que sale en la pantalla no te muestran nunca. No. Ni siquiera hablan mal entre ellos. Sí. Pero vienen haciendo reclamos y retención de horas y todo eso. Exactamente. Y parece que había un run en ese momento dentro del propio canal, que tenía que ver con problemas laborales. Claro. Y eso creció en medio de la entrevista que hacía Trebuch a Milei. Y Milei no se pudo... le costaba concentrarse. Además le estuvo pidiendo, y el masismo le dijo, haga lo que quiera, yo no tengo problema, le estuvo pidiendo que en el debate él pueda leer. Ajá. En los debates presidenciales no se puede presentar PowerPoint y no se puede presentar documentación. Claro. Eso para evitar, entre otras cosas, golpes bajos en este momento. Mirá, tengo una denuncia sobre vos que dice que violaste a los 20 años a... claro. Ese tipo de historias. Claro, ese es el objetivo, digamos. Ese es el objetivo, que no vengan con una jugadita de esa, no. En el debate presidencial... Pero tenés que estudiar los temas. Tenés que ir con el tema estudiado. Bueno, Milei parece que, obviamente, Milei es un hombre muy irascible, muy inestable, sí. Que a uno le queda la pregunta, ¿está capacitado para ser presidente? No su capacidad intelectual como economista para enfrentar la situación. Y más allá de la discusión sobre lo que él propone. Sino por ahí le falta templanza. Por la templanza que no tiene. Todo lo opuesto es Massa. Una cara de piedra impresionante, puede estar cayéndose el mundo y el tipo sigue haciendo lo suyo. Que es lo mínimo que se le pide a un político en los tiempos actuales. Claro. Es cierto. No les pidas humanidad o generosidad. No. Hacer lo que tengas que hacer. Claro, no es que no sean personas sensibles, claro. Sino que vos vas a tener que tomar decisiones sobre que incluso temas, pueden ir en contra de tus propias convicciones sobre personales. Temas muy duros, ¿no? Porque son temas muy duros, ¿no? Recordemos que la mayoría de los presidentes terminan sus gobiernos muy envejecidos. Sí. Alberto Fernández envejeció 10 años los últimos míralo 4. A Macri también. Macri también está envejecido. Cristina, Cristina se revoca bastante, se tunea mucho. Bueno, viste que las mujeres tenemos así como nuestros truquillos. Claro, sí. Bueno, estos son los números entonces, con esto voy cerrando. Y esto que vos decís, el crecimiento del blanco tiene que ver con, por un lado, Milei, lo que te decía, la inestabilidad que le está mostrando. Por otro lado, Massa, que obviamente hoy se está peleando con los muchachos del combustible. Ahí hay una discusión muy básica que es, quieren hacer negocios con el comercio exterior, básicamente. Quieren exportar a precios internacionales y, si es posible, vender adentro a precios internacionales. Bien. Que ese es el problema que tenés con toda economía que tiene commodities a muy buen precio, como la nuestra, donde para dejar en el mercado interno, si lo tenés privatizado, como en la Argentina, y las corporaciones privadas lo que quieren es ganar de los dos lados, el mercado interno y el mercado del comercio exterior. Exacto. Fijar el mejor de los dos precios es el que quieren fijar a todo, y obviamente el del comercio exterior es el precio que fija generalmente en la Argentina. Entonces vos vas a tener problemas con los frigoríficos, que los tiene, vas a tener problemas con los combustibles, que los tiene, y si llega Milei el año próximo, va a encontrar el mismo problema. Ahora, ¿qué va a hacer él? ¿Eliminar los subsidios de entrada? ¿Todos los precios se alinean con lo internacional? Es decir, su proyecto básico de que el mejor mundo que se puede tener es el mundo donde el capital decide todo,
y el Estado acompaña desde atrás, simplemente con los factores de seguridad y relaciones exteriores, si ese es el mejor mundo, entonces, ¿a cuánto están todas las tarifas? ¿A cuánto está el bife? ¿Mm? Si no vamos a intervenir. Ahora, si tenemos que intervenir, porque queremos terminar los 4 años, si no incendiamos el país y nos vamos en helicóptero mucho antes, entonces todo el esquema libertario se transforma simplemente en un discurso, en un relato, de la misma manera que se habla del relato populista del kirchnerismo. Claro. Entonces esas son las cuestiones que están ahí dando vueltas, con un Massa que se está peleando con los factores de poder hoy, y con un Milei que no demuestra el aplomo que va a tener que demostrar el tipo que enfrente la papa caliente de aquí en adelante. Yo tengo en claro que este no es el gobierno de Massa. Supónete que gane Massa. Bueno, lo que él va a hacer a partir del 10 de diciembre no es lo que está haciendo. Hoy está haciendo básicamente un plan platita. Ponerle plata en el bolsillo a la gente, tirar lo más que se pueda al 10 de diciembre, ganar las elecciones sobre todo en noviembre, la transición hasta el 10 y después del 10 empieza su verdadero gobierno. Bien. Pero mientras tanto tratar de que no explote. A ver, acá hay otra historia también. ¿Cómo puede crecer el voto en blanco? Bullrich dijo en La Nación Más hace unos días, ojalá esto explote. En estos días. Claro. Se tuvo que desdecir inmediatamente de haberlo dicho. Bueno, no quiero decirlo, pero en realidad ese es el sueño húmedo que tienen estos muchachos, que le explote todo a Massa y que le explote mal. La situación de Alfonsín previa a las elecciones del 89. Bueno, informe completo en el día de hoy. Gracias, Hugo, como siempre. Por favor, hasta la gracias. próxima semana.